Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 119, la primera de las 22 secciones que tiene como título Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Cuando uno dice abecedario en hebreo dice Aleph Bet, es decir, las dos primeras letras, Aleph y Bet. De esa manera dice abecedario. Ahora bien, es muy interesante y es importante que nosotros conozcamos algunas particularidades de estas letras. Por ejemplo, en la letra Aleph es una letra muda, es decir, ella no tiene sonido, pero sí tiene un valor muy significativo en el idioma hebreo. Lo que hace esta letra es que cuando va acompañada de una vocal, permite el sonido. Por ejemplo, si nosotros vamos a decir la letra Aleph, ahí permite el sonido de la A, aunque es una H realmente, es muda, es como si fuera una H, como muda. Ahora, en esta porción, en esta primera porción del versículo 1 al versículo 8, porque recuerdan que les dije en el video de introducción que la particularidad de este Salmo 119 es que estaba dividida en 22 secciones y que el subtítulo de cada una de estas divisiones correspondía a una de las letras del abecedario hebreo y pues la primera es Aleph. Entonces, ¿cuál es la palabra allí en conexión con Aleph? La palabra en conexión con Aleph es dichoso. Nosotros vemos en nuestras traducciones bienaventurados. Realmente la palabra bienaventurados no es una buena traducción, pero aquí realmente la palabra es dichoso. Y dichoso, como se escribe en hebreo, es esher. Esher es es como una EH, y Sher, porque realmente las letras que tiene esta palabra es una Aleph, una Shin y una Resh. Entonces es Esher. Ese Esher quiere decir dichoso. Entonces el acróstico aquí se empieza a formar a partir de la letra Aleph. Entonces vamos a explicar ahora sí esta porción. Dice así. Dice, dichosos los perfectos de camino. ¿Qué significa la palabra camino de acuerdo a las escrituras? La palabra camino de acuerdo a las escrituras significa costumbres y tradiciones. Entonces lo que está diciendo esa primera porción es, son muy bendecidos, son muy dichosas las personas que son perfectas en sus caminos, que sus costumbres y sus tradiciones son determinadas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, que no se van para un lado ni para otro lado, porque a veces la gente empieza a tomar ciertas costumbres en su forma, no sé, de ver la vida, en su forma de hablar, en su forma de juzgar, en su forma de celebrar ciertas celebraciones que no tienen sentido. En cualquiera de ese tipo de cosas empiezan a asumir costumbres y tradiciones que no son determinados por Dios. Así que dice esta palabra, dichoso, que es Esher, dichoso los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Qué bonito eso, que andan en la ley de Jehová. ¿Qué explicábamos nosotros hace unos días atrás acerca de que, bueno, no hace unos días, en el video anterior, justamente cuando estábamos hablando del Salmo 119, en el versículo 160, que decía que la palabra de Dios, que la sumatoria de la palabra de Dios, hablaba de la sumatoria. Y decíamos que esa sumatoria estaba hablando de leyes, mandamientos, decretos, estatutos, preceptos, mandatos, juicios del Señor, testimonios. Entonces, que cada una de esas cosas todas juntas conforman la sumatoria de la palabra de Dios. Ahora bien, aquí empezó en todo este salmo hablando de la ley de Dios. Y decíamos ayer que la ley de Dios era precisamente esas reglas o normas que estaban establecidas. Y que nosotros a veces conocemos algunas leyes, por ejemplo, las leyes sociales del sitio donde nosotros vivimos, conocemos las leyes naturales o físicas, algunas de esas leyes naturales o físicas, pero que nosotros a veces olvidamos de plano que hay una ley que es mucho más poderosa que las físicas y las naturales, que son las leyes espirituales. Entonces, ¿qué quiere decir aquí esa palabra ley? Aquí la palabra ley lo que está diciendo es precisamente que es una regla, que es una norma que ha sido establecida por una autoridad superior, en este caso Dios, que es la autoridad de todo el universo y de todo el mundo, y que esas reglas se hicieron para regular, ¿qué cosa? De acuerdo a la justicia, todas las interacciones sociales, para regularlas. Entonces, de alguna manera, la ley lo que está diciendo es,
Cuando usted va a negociar con alguna persona algo, hágalo de esta manera. Cuando usted le deba plata a alguien, hágalo de esta manera, pague de esta manera. Cuando alguien lo trató mal, actúe de esta manera. Entonces, la ley lo que está dando es todas unas instrucciones que nos permiten a nosotros hacer las cosas con la justicia, de acuerdo a la justicia de Dios, no de acuerdo a la justicia de los hombres, sino de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, por eso es tan importante. Aquí, si volvemos a la lectura, dice, dichosos los perfectos de camino, es decir, cuyas costumbres y tradiciones son perfectas, los que andan en la ley de Jehová, es decir, los que atienden las reglas y las normas que Dios ha establecido. Esas reglas y normas que se constituyeron como unas instrucciones que nos permitían a nosotros sencillamente regular todas nuestras relaciones. Cómo nos relacionamos nosotros con Dios, cómo nos relacionamos nosotros con nuestras autoridades, cómo nos relacionamos con nuestros esposos, esposas e hijos, cómo nos relacionamos en los negocios, cómo nos relacionamos ante cualquier autoridad administrativa, política, legal. Entonces, son esa clase de normas. Ahora, entendamos que estamos hablando no de las leyes sociales del lugar donde estamos, entendamos que estamos hablando de leyes espirituales. Entonces, estas leyes espirituales que fueron establecidas por una autoridad, la autoridad de autoridades, por una autoridad superior, nosotros estamos bajo esas leyes espirituales. Entonces, independiente de que creamos o no creamos, independiente de que estemos de acuerdo o no, estamos bajo esas leyes, y esas leyes a nosotros nos afectan si nosotros no cumplimos esas leyes. Por decirle algo, digamos que usted llega nuevo a un país. Yo vivo en Canadá. Cuando uno está en Norteamérica, algunas personas en Latinoamérica, si les provoca, se pueden tomar una cerveza en la calle, andan tomando una cerveza en la calle y no tienen ningún problema. Pero si una persona decide tomarse una cerveza caminando por ahí en la calle en Norteamérica, si la policía lo para y se da cuenta que está tomando licor en la calle, le pueden poner una multa, y esa multa le toca ir a un juez y tiene que pagar una multa y tiene que presentarte de toda manera al juez. Entonces una persona puede decir, yo no sabía. Pero la cuestión es que no se trata de que usted sepa o no sepa, no se trata de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no se trata de que le guste o no le guste, que le parezca o no le parezca. La situación es que hay una autoridad en ese país que ha dado todas esas reglas y esas normas de conducta que regulan todas las normas de la sociedad, y aunque a usted le guste o no le guste, está sometido bajo esa ley y está en efecto si usted la cumple o no la cumple. Entonces, de la misma manera, en forma espiritual, Dios ha establecido esas normas y esas reglas que miden y regulan las relaciones que nosotros tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Si nosotros no las cumplimos, pues vamos a tener los efectos de esa ley. Estamos sometidos debajo de esas leyes espirituales, muy poderosas, por cierto. Ahora bien, entonces volvamos a la lectura. Lo primero que pone aquí en énfasis es la ley, pero mire que la ley va de norma a la justicia, es decir, hay un código de justicia. Tal vez usted tenga su código de justicia, tal vez en su familia tradicionalmente hay un código de justicia, pero aquí no se trata de la justicia nuestra, ni la justicia social, ni la justicia de otra persona. Aquí se trata de la justicia de Dios, que eso es justicia de justicias. Esa es verdadera justicia. Entonces, esta ley ha sido regulada, ha sido normatizada de acuerdo a la justicia de Dios. No opera de acuerdo a la justicia de los hombres. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Ahora bien, entonces por eso, si volvemos a esta porción, dice, bendecidos los perfectos de caminos. No, acuerda que la palabra no es bendecido, allí la palabra realmente es dichoso. Estaba viendo mi Biblia interlineal en hebreo, observando realmente cuál era la palabra, la primera letra, la primera palabra que estaba en conexión con la letra Aleph, y precisamente era esa palabra dichoso. Entonces, dichosos los perfectos de camino, de sus costumbres y sus tradiciones, los que andan en la ley de Jehová. Dichosos, verso 2, dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, aquí
acuérdense que estamos hablando de la sumatoria de la palabra de Dios. Entonces ya hablamos de las leyes es una parte de esa sumatoria. Ahora nos habla de otra parte de esa sumatoria, los testimonios. Entonces dice, dichosos los que guardan sus testimonios. La palabra guardar significa memorizar. Entonces, memorice. ¿Dónde memoriza uno las cosas? Uno las memoriza en el corazón. Entonces, dichosos los que memorizan en el corazón los testimonios. ¿Cuáles testimonios? El testimonio de la vecina, el testimonio del vecino, el testimonio del hermanito de la iglesia, el testimonio... No. Ok, esos testimonios pueden ser importantes en la vida de ellos y puede que importantes en la vida de otras personas en que tienen contacto. Pero aquí estamos hablando de los testimonios de Dios. Es decir, el Señor es testigo de lo que pasa. Él es testigo. Él dice, yo soy testigo de que cuando usted hace las cosas de esta manera, a usted le van a ir de esta manera. Pero si usted hace las cosas de esta otra manera, a usted le van a ir de esta manera. Entonces yo soy testigo de que de acuerdo a su actuar, el comportamiento, el efecto de lo que usted está haciendo puede ser así o puede ser de otra manera. Entonces, esos son los testimonios de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de los testimonios de Dios, estamos hablando de todas las historias que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, y que esas historias se pueden convertir en paralelos a nuestra vida para que nosotros podamos decir, ¿qué hago yo cuando esté en una situación como esa? Por ejemplo, hablemos de Abraham en este momento. Abraham es un hombre que es conocido por la fe en Dios, es un hombre al que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Entonces, qué interesante porque está acabando de hablar aquí en la palabra, está hablando la importancia que nosotros tengamos perfectos caminos. Entonces, tal vez Dios Padre estaba mirando que él estaba en un entorno donde las costumbres y las tradiciones donde él vivía, en Ur de los Caldeos, no era la mejor. Ellos eran politeístas y el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, del lugar donde tú vives, la zona donde tú vives, porque las costumbres y las tradiciones no son muy buenas, incluso las de tus padres y tus familiares no son muy buenas, y vete a un lugar aparte y entonces yo te mostraré. Y el Señor de allí levantó una gran nación de Abraham. Entonces, muchas veces pueda que nosotros tengamos unas malas costumbres y tradiciones traídas de, no sé, de familiares o a veces cosas que ni siquiera tenemos sentido de ellos. Les cuento que alguien comentó algo que me llamó mucho la atención. Decía que había una señora fritando un pescado en su paila y entonces le cortó la cabeza y le cortó la cola y entonces la niña pequeña, la hija le pregunta, mamá, ¿por qué le cortaste la cabeza y la cola? Y dijo, yo no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces ella va y le pregunta a la abuela, abuela, ¿tú por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Entonces dijo, yo no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces llamaron a la bisabuela a preguntarle por qué le cortaba la cabeza y la cola al pescado. Cuando llamaron a la bisabuela dijo, bueno, yo tenía una paila muy pequeña y no me cabía todo el pescado para freírlo. Entonces, como a mí me gustaba más la parte del centro, yo le quitaba la cabeza y la cola y lo botaba. Así que se pasó una tradición y una costumbre de generación en generación y aunque ellos tuvieran las pailas grandes donde podían fritar bien el pescado, seguían cortándole la cabeza y la cola. Así sucede muchas veces en nuestra vida. Nosotros tenemos muchas costumbres y tradiciones que ni siquiera sabemos de dónde vienen o cuál es el sentido. Y la verdad es que nosotros debiéramos de buscar las costumbres y las tradiciones de Dios, porque el Señor establece en su palabra absolutamente todo y por todo. Entonces, esto es bien interesante. Por eso el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Tal vez nosotros muchas veces tenemos que, más que dejar la tierra y la parentela, es dejar las costumbres y las tradiciones que vienen de nuestros ancestros, que a veces no tienen sentidos. Yo no estoy diciendo que todas sean malas, pero algunas pueden no tener sentido. Así que ahora esto sí hace más sentido. Bendecido, que más bien la palabra allí clara sería dichosos, dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cuáles testimonios? El testimonio de qué pasó con Abraham, qué pasó con Moisés, qué pasó con Jacob, qué pasó con Isaac, qué pasó con cada uno de esos personajes en la Biblia que el Señor ha testificado en su escritura
de lo que les pasó, cosas buenas y cosas malas, porque lo que ellos dijeron no fue infalible, ellos se equivocaron muchas veces, cometieron errores, hablaron cosas que no correspondía, tuvieron sentimientos equívocos, tomaron decisiones equívocas, pero aún esas cosas buenas y esas cosas malas son un testimonio que nos permiten a nosotros ver una ruta, nos permiten ver un camino para que nosotros podamos hacer las cosas muchísimo mejores. Es un testimonio de parte del Señor que a nosotros nos muestran el camino correcto que nosotros debemos recorrer. Ahora bien, dice, voy a seguir con este verso 2, dice, bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca. Son muchos testimonios en las escrituras, cientos de testimonios. David peleando con gigantes, Josué enfrentando las batallas para ganar territorios, María el gozo tocando con el tamborín al Señor. Tantos y tantos testimonios de cada uno de los personajes de la Biblia. Si nosotros guardamos, memorizamos esos testimonios en nuestro corazón, en el centro de nuestra mente, entonces, y estando allí, buscamos al Señor en esos testimonios. Nosotros tratamos de conectarnos con esos testimonios. Bueno, si David adoraba como adoraba al Señor, yo quiero ser un adorador como David y ser conocido por la adoración que hago al Señor. Si Jacob fue capaz de pelear con el ángel de Jehová, y no estoy diciendo pelear en contra, sino buscar su bendición y buscar su bendición hasta que fuese bendecido, nosotros también podemos constituirnos con él y ser cambiado nuestro nombre por Israel, aquel que pelea con Dios, no contra Dios, con Dios y con los hombres y vence. Que nosotros podamos ser vencedores, que nosotros podamos ser como Israel. Así que es muy importante los testimonios. Guardemos los testimonios que el Señor ha dejado en la palabra para que estando guardados aquí en la mente, entonces nosotros busquemos en el corazón y al buscar en el corazón nosotros podamos coger el camino correcto dentro del testimonio. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Escuche esto, está diciendo qué importancia que guardemos los mandamientos. Pero ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son preceptos, son instrucciones que se le dan a oficiales y se le dan a capataces, por ejemplo. Se les dice a un oficial, digamos un oficial de la corte, está la corte, está el juez, hay personas que van a ser condenadas, otras personas van a ser liberadas, y entonces el juez determina y dice en su precepto, da las instrucciones al oficial, hay que hacer esto, esa persona va para la cárcel, esa persona queda en libertad inmediatamente, devuélvasela a esa persona tal cosa, porque lo que hace un juez es que da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, lo que usted debe pensar es, los ángeles son oficiales en la corte celestial. Aún Satanás y los demonios están tratando de fiscalizar como si fueran capataces en lo que no es ni siquiera de ellos, tratando de ver quién hizo algo mal, quién hizo las cosas mal para poder tomar una acción en contra o los ángeles están mirando qué hacemos nosotros, cómo nosotros hablamos para tomar acciones a favor. Si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, pues los ángeles accionan inmediatamente. Y los enemigos están mirando si nosotros vamos a hablar en maldición o cosas equívocas para ellos también accionar. Entonces, esos mandamientos, hay que poner mucho cuidado con los mandamientos. Cada uno de los mandamientos tiene un valor grandísimo porque si usted recuerda, son preceptos e instrucciones que han sido dadas a esos oficiales, a esos capataces que están listos a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo para ellos actuar. Así que los mandamientos son muy importantes. Dice el verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, en otras palabras nosotros necesitamos guardar no solamente los testimonios, sino que tenemos que guardar los mandamientos. Verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Si usted observa la palabra camino, dijo la palabra camino en el verso 1 cuando dijo los perfectos de camino. Después dice el verso 3, dice
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, en los caminos de Dios. Aquí está diciendo en el verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, qué bueno fuera que yo no tuviera esa libertad de hacer lo que yo quiero, sino que ya fueran ordenados mis caminos y que yo pudiera andar por esos caminos. Dice, ¿para guardar qué? Para guardar tus estatutos. ¿Y qué es un estatuto? Los estatutos son ordenanzas puestas en vigencia y prescritas anteriormente. Entonces el Señor ya ha dado unas ordenanzas y eso va a ser un hecho, no, independiente de que nosotros querramos o no querramos, nos parezca o nos parezca, ya están en vigencia. Así que nosotros tenemos que estar atentos de esos estatutos. Dice, por eso dice, ojalá que fueran ordenados mis caminos. ¿Para qué? Dice, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado, escucha esto, porque como esto ya son ordenanzas puestas en vigencia, dice él, entonces no sería yo avergonzado, dice él en el verso 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Porque va a haber vergüenza cuando nosotros faltamos a los mandamientos. Ya dijimos que los mandamientos eran las instrucciones que se le habían dado a los oficiales de la corte o a los capataces. Y entonces dice, no seré yo avergonzado cuando, es decir, me tropecé, me caí, tuve problemas, fracasos y una cantidad de cosas producto de que ya habían mandamientos que estaban prescritos. Y si ellos están atentos a ver cómo estamos funcionando nosotros y si no van a accionar inmediatamente de acuerdo a lo que ya había salido de la boca del Señor, a lo que ya se había prescrito. Entonces, qué bonito, como dice él, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahorita viene otra de las palabras que entran dentro de esta sumatoria. Ya vimos la ley, ya vimos mandamientos, ya vimos estatutos y ahorita dice juicios. Entonces, ¿qué son esos juicios? El juicio es cuando el Señor es el que juzga y el que sabe qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En otras palabras, es la determinación de lo que es bien y de lo que es mal, de acuerdo a Dios, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo al enemigo, no de acuerdo a nuestros niveles o estándares de valores, sino de acuerdo a Dios. Entonces, es muy importante los juicios de Dios. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los juicios del Señor? Hay que aprenderlos. Si nosotros observamos cada una de estas palabras, ¿qué es lo que había que hacer con la ley? Dice, uno tiene que andar en la ley del Señor, uno tiene que andar en la norma y en la regla. La norma y la regla le dice para dónde va, para dónde se desprende o no. ¿Qué es lo que hay que hacer con los mandamientos? Hay que guardarlos. ¿Qué hay que hacer con los testimonios? Hay que guardarlos. ¿Qué hay que hacer con los estatutos? También hay que guardarlos. Pero ¿qué hay que hacer con los juicios? Dice que los juicios, dice así, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Los juicios de Dios hay que aprenderlos. Y el verso 8, que es el último, porque cada una de estas secciones en este capítulo tienen 8 versículos, dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así que toma una determinación y la determinación que toma, yo los guardaré, porque es lo que nos conviene. Entonces acuérdese, a andar en la ley del Señor, a guardar mandamientos, testimonios, estatutos y aprender los juicios de Dios. Al menos hemos visto 4 de las partes de la sumatoria de la palabra de Dios. Si este video fue de bendición, recuerde compartirlo y nos vemos en el próximo sección que es Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Un abrazo grande y bendiciones. Bye.